La dirección, la participación, el trabajo político de las mujeres dominicanas está registrado desde la fundación de la República. Después vinieron las luchas, con éxito muchísimas, para imponernos, reclamar nuestro papel en los partidos y en la cosa pública, en la administración pública. El siglo XX fue emblemático para eso, los finales del siglo XX también. Un feminismo que ya no existe se encargó de incluso unir mujeres de distintos partidos, y eso fue una experiencia no valorada como se debe. A mí me correspondió ver mujeres del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD, del Reformista, de la izquierda más recalcitrante, sentarse juntas para planificar, para dilucidar y para presentar proyectos de leyes que luego se hicieron realidad, como la 2497. Después vinieron las cuotas, después vinieron las desavenencias en los partidos, y más o menos el cuerpo partidista y social se iba habituando. Tuvimos 2 veces una vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, y 2 veces Margarita Cedeño Lizardo. Tuvimos además después del tiranicidio a Josefina Padilla de Champs. De modo que se ha disminuido la presencia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero hay un aumento considerable en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en los negocios, en las escuelas, en todo. Y cuando yo escuché algunas quejas que develan algunas pugnas en partidos políticos nuestros sobre la participación de la mujer, yo dije, pero no puede ser, y menos con políticas jóvenes. Hoy tenemos a Claudia Rita Abreu aquí, una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, sí, porque hay que ubicar cuál de los comités, hay comité político, comité central, con una historia dentro del partido y afuera, que tiene mucho valor, sobre todo porque recordemos que ahora es que muchos están reivindicando que no se tiraron del barco cuando se estaba hundiendo, y hay que tener mucha entereza para seguir firmes en un partido con una historia importante, pero que el mar de fondo se lo quisiera llevar. Bienvenida, Claudia Rita. Vamos a hablar de qué le pasa a la mujer en política, cuáles son sus proyectos y sus valoraciones de esta campaña electoral y de la salud del Partido de la Liberación Dominicana. El escenario es suyo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, la mujer en la política, evidentemente, pues en cuestión de lo que es participación como tal, sí, la militancia, los partidos políticos, pudiésemos decir, según los últimos datos de la Junta Central Electoral, es paritaria. Las militantes mujeres son prácticamente en la mitad de las mujeres registradas en los partidos políticos. No obstante, no es la misma representación, evidentemente, en los espacios donde están las direcciones, es decir, ya sea el comité político de nuestro partido o direcciones políticas de otros partidos. Sí se han dado en otros partidos, por ejemplo, oportunidad que se le abrió a 20 mujeres que pasaran a ser parte del comité político, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo. Yo lo saludé eso en su momento. Nosotras somos ahora más en el comité político, y sobre todo luego de la salida de 2 compañeros o ex compañeros, pues las que quedaban en la línea de votación, afortunadamente fueron 2 mujeres que pudieron subir a esos espacios, pero seguimos siendo mayoría, y también hay un tema que a veces es un poquito difícil de conseguir que pase en la política, que sea que las mujeres, independientemente de que hagamos política, seamos conscientes de nuestra doble condición dentro de el quehacer político. O sea, la doble condición me refiero a que tú trabajas por las cosas que tú crees, por un bien ciudadano, por las políticas públicas por la que tú luchas, o la que tú entiendes que son las que necesita el país, pero a la vez tu condición de mujer tiene ciertas limitaciones por las cuales tú tienes que también pedir reivindicaciones por tu característica de género, y a veces eso no se da mucho, sino que más bien se nos quiere como etiquetar o acusar, que cuánto fuñen, que no sé qué cosa. Pero eso es algo que, vamos a decir que yo estoy acostumbrada. Esa experiencia que usted explicó es algo que de alguna manera u otra se está queriendo replicar ahora mismo,
porque tuvimos la experiencia de poder quedar de seis partidos políticos, mujeres de 6 partidos políticos para la acción ante el Tribunal Constitucional en contra del artículo 142 de la Ley de Partidos, que dice que la cuota de género es a nivel nacional, que aunque la Junta Central sacó una resolución, pues diciendo que se va a trabajar a nivel por demarcación para que la ley no se quede así, pues pudimos llegar a ese acuerdo. Yo espero que ese espíritu, donde hay mujeres participando de diferentes partidos políticos, se pueda seguir consolidando, porque es muy importante crear la conciencia para hacer grandes saltos importantes que tenemos que, así como los hombres se sientan y se ponen de acuerdo, pues entiendo que las mujeres tenemos que desarrollar más esa capacidad de ponernos de acuerdo entre nosotras. ¿Qué pasa que a nosotras nos resulta como más difícil apoyarnos? Como que a los hombres les es más fácil como apoyarse entre ellos. Nosotras encontramos como más pretexto para decir, no, es que Carmen es muy inteligente, pero... Bueno, yo creo que eso viene por un efecto más bien cultural. Nosotros nacimos en una cultura evidentemente machista. Nosotros de alguna manera, cuando se nos educó, pues a los hombres se les educó más para trabajar como equipo. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que es algo que quizá uno se lo encuentra normal, pero ya tú vas, por ejemplo, con un amigo a un sitio, te encuentras y ya el mozo asume que ese amigo tuyo te llevó ahí porque te está dando una muela, ¿verdad? Entonces, si esa persona dice, hey, pero vamos a beber un traguito, ¿tú quieres un trago? Y tú le dices, no, yo no quiero. Entonces el mozo insiste y le dice, sí, pero ¿cómo no? O sea, es un asunto como siempre de buscar esa forma de ayudar al compadre, un compadreo que realmente de alguna manera u otra nosotras también nos han educado para no tener esa cosa entre nosotras, como que nosotros somos más, vamos a decir que lo que está bien o está mal, no importa si es una mujer o un hombre. Los hombres son más complacientes entre ellos y de cierta manera pues eso nos hace cierto daño, sobre todo cuando, por ejemplo, tú tomas posiciones que son importantes y que son políticas y que ayudan además no solamente a ti, sino también a un conglomerado, y que a ti de alguna manera u otra, como se te quiera etiquetar, que cuanto en broma, que qué fuerte, que no sé qué. O sea, siempre las mujeres cada vez que tienen una posición fuerte se les trata, ay, que no es fácil, fulana no es fácil, la dama de hierro, no se le puede no sé qué, pero óyeme, tú estás en una contienda, en un espacio público, un espacio político, que tú lo que vas a hablar de política, y las posiciones políticas tienen en muchísimas ocasiones que ser posiciones firmes y posiciones fuertes y que tú tienes que defenderlas. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que luchar. Entiendo que cada día, de alguna manera u otra, pues tú encuentras más personas que sientan esa sensibilidad, y no necesariamente son mujeres, a veces también son hombres que tienen sensibilidad y nos necesitamos, porque déjame decirte, yo hay muchas cosas de la misma lucha a favor de las mujeres que le he aprendido de hombres, tengo que decirlo, y a veces uno entiende que uno sabe de esto, y mira que mi mamá viene de la Revolución de Abril, que fue revolucionaria, y que nada más todo el mundo se acuerda de mi papá, pero todo el sacrificio que hizo mi mamá dentro del partido, no todo el mundo lo valora, pero y uno ya entiende que ya uno sabe lo que es la lucha de género hasta que uno entra en eso y empieza a tener experiencias, a ver cosas, a hablar con la gente, a hablar con, por ejemplo, con mujeres que fueron víctimas de violaciones, cómo ven, cómo piensan las cosas, que a veces uno está luchando por ellas, pero para uno son a veces números, estadísticas, situaciones, pero ya ver la experiencia personal, a uno le va fortaleciendo la idea y evidentemente fortaleciendo la lucha. Me criticaron la introducción tan larga, pero es un tema que me apasiona y además que me cuesta en la actualidad, en la contemporaneidad, que todavía en los partidos existe una comisión de género y esté tratando de explicarle a los camaradas de qué va esto. Vamos un poco de historia, porque eres una política muy joven y yo noto que hay menos jóvenes en política, a pesar de que en el 2020 se habló de una primavera de participación, algunas muy frustrantes. ¿Cómo entras en la política y por qué lo haces a través del Partido de la Liberación Dominicana?
Bueno, yo no soy tan joven como parezco. Mi papá fue el primer secretario general del PLD, Tonito Abreu. Y yo desde muy pequeña... Una leyenda en la política dominicana. Sí, yo desde muy pequeña he estado acostumbrada al tema político. Como estudié en la universidad en los 90, creo que fue una época de bastante desapego, vamos a decir, de muchas cosas. A veces yo no me encontraba, yo decía, yo estaba en UNIBE, pero tampoco yo era tan rica como los otros, ni tan pobre como... Entonces yo tenía esas ideas encontradas. Y fue una época de mucha diversión. En el sentido de que quizás no había tanta conciencia política en el grupo que me rodeaba en ese entonces. No obstante, sí uno hablaba de política, incluso mis compañeros siempre me decían, y mi compañera, ¿pero qué es que tú vas estudiando publicidad, mija? Si tú siempre aquí estás como con un tema respecto a todo, como que tú le ves la parte que me lo están oprimiendo, no que están abusando por esto, o sea, pero sí de una manera, vamos a decir, pues natural. Entendía que el PLD era el lugar donde me correspondía estar. Ahí también mi madre fue, actriz de teatro, Ángela Herrera, y profesora allá en Bellas Artes, o sea que yo me crié muy cercana al tema cultural, a todo lo que es el desarrollo de la cultura en la República Dominicana, y es un elemento que yo sufro mucho, el deterioro del tema cultural, el que no se mantengan los murales, tantos muralistas buenos que tuvimos, cómo desbaratamos la historia, cómo toda la cultura se concentra en una sola circunscripción, que es precisamente esta, la circunscripción número 1, a la que yo estoy aspirando también como diputada, como precandidata. Entonces, ahí fue que de alguna manera u otra, ya cuando empiezo a hacer carrera política en los principios de los 2000, pues ahí caigo, pero ya tenía un tiempo siempre participando de alguna manera u otra. Cuando mencionaste a Tonito, dijimos una leyenda, porque además también del PRD, la revolución, pero Ángel Herrera, para quien no recuerden, es una actriz importantísima hasta la década de los 70, hasta final de los 70. Ella siguió hasta los 90. Sí, es una película fuera del país. Exacto, en España estuvo radicada y participó en la Revolución de Abril. Exactamente. Entonces son personajes que hay que mencionar a cada rato. Cuando hablas de que luego de aquella marcha del PLD, que marcó un antes y un después, yo dije que ahí muchos se dieron cuenta que el PLD seguía existiendo como partido. Escuchamos quejas de dirigentes del PLD diciendo que no les daban oportunidad de participar en los medios a ustedes, a las dirigentes, a las mujeres que hacen política en el PLD. Y aquí preguntábamos, bueno, ¿pero qué les impide a ustedes ir a los medios? ¿O es que hay una disciplina institucional, partidista, que dicen, ahí está hablando Carolina y no debe hacerlo, o Carmen y no debe hacerlo? ¿Cómo va eso? Explícanos. No, realmente mira lo que pasó. Nosotras evidentemente las vocerías son trabajos voluntarios que tú haces dentro de la institución donde tú estés. En este caso, en el partido, pues siempre se han hecho grupos de vocerías. Yo para no pertenecer, pertenezco como a 4 grupos de vocería ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo 3 años siendo la secretaria de Igualdad y Equidad de Género, y evidentemente las mujeres siempre han tenido más miedo de ir a los medios de comunicación, en la política, más miedo de participar en una contienda, vamos a decir, para una plaza electiva, por una serie de condiciones que se ha estudiado mucho, sobre todo en la crítica, la apariencia física, una serie de cosas. Entonces, cuando hay colocaciones, somos minoría. Somos minoría los que nos colocan, y si nos colocan por lo regular, a veces no necesariamente son los programas de mayor rating. Y eso es algo que es un tema, porque, por ejemplo, a mí también me dicen, no, es que hay programas que piden específicamente que vaya por un asunto de rango, o fulano o fulanito. Como es un círculo vicioso, quienes ocupan los rangos no solamente de mi partido, sino hasta los ministerios ahora mismo en el gobierno, quienes ocupan esos espacios son mayormente pues hombres. Entonces, si usted quiere hablar de algo de economía y tiene que buscar el incumbente, usted va a buscar al ministro de Economía. Entonces, ahí siempre nos vamos quedando con ese sesgo de que no tenemos la misma visibilidad. Yo veo, por ejemplo, los periódicos, todas
la portada y somos las menos que hacemos noticias. Y en la palestra pública, por ejemplo, ahorita que estaba yo hablando de que sí, mira, la Fuerza del Pueblo tiene 20 mujeres ahí en el comité político, pero en todo lo que se está discutiendo tú las has oído hablar, tú las has visto que tienen una visibilidad respecto a eso. Entonces, eso es algo por lo cual yo entiendo que se debe de luchar para que tengamos también la misma visibilidad, para que los medios de comunicación de alguna manera u otra digan, pero ven acá, ¿por qué quizás no enseñan tanto a las mujeres? O sea, ¿quiénes están ocupando tal y cual posición y por qué debemos de darle también visibilidad? Porque eso te crea también liderazgo. Una persona a veces entra a la política por arriba porque tuvo la suerte de tener la capacidad, o sea, que le dieron esa participación de decir, mira, te voy a ser ministro, te voy a ser director de tal sitio, y de repente le gusta la política, después que fueron sociedad civil, me encanta la política, y entonces creo un liderazgo en base a la visibilidad que tuve dentro de un partido donde ni siquiera yo he tenido una trayectoria, y eso no solamente pasa, y no me refiero al PLD, me refiero a la política en sentido general. Entonces, ¿qué pasa con toda esa persona que quizás no tuvo la oportunidad, que no tuvo un micrófono para decir cómo era, cómo piensa, por las cosas que lucha, por las cosas que cree? Entonces, creo que eso de alguna manera, pues, afecta también el liderazgo de la mujer. Otro de los reclamos que has planteado que me ha llamado poderosamente la atención ha sido el punto que has tratado con relación al tema de abaratar la política para dar oportunidades a la gente que tiene ideas y tal vez no tiene los recursos. Sí, yo creo en eso firmemente. Hay que buscar una manera de nosotros. Gracias a Dios ahora con el tema de las redes sociales, eso ayuda. Pero sí, la política se ha convertido en algo muy caro. Y cuando se habló de la ley de partidos, por ejemplo, yo hablaba con mis amistades, gente que no son políticas, no, pero que eso de los partidos, yo le decía, pero eso creen ustedes que eso de los partidos, eso debería de ser algo de la ciudadanía para controlar a los partidos, porque al final nos afecta a toda la ciudadanía, cuando tú dices, bueno, pero hay cosas que no se controlan, quizás, por ejemplo, la publicidad exterior pudiese estar enumerada, y tú pudieses tener, por ejemplo, por concurso la participación, pues, repartida de alguna manera, que no salga tan cara, porque imagínate tú, para una mujer sobre todo, que es menos arriesgada económicamente, porque yo veo gente que hasta pone la casa en la hipoteca para participar en política. O sea, eso es una... O sea, yo no me veo... Mire, yo no me veo poniendo el riesgo, diga, el pago. Porque hay otros que se financian de manera non santa. Claro, sí, claro. Evidentemente, hay personas que... lo utilizan como un tema hasta de lavado de dinero, porque cuando tú dices, bueno, mira, para yo aparecer en X cantidad, tener una presencia importante en vallas importantes aquí en el Distrito Nacional, yo tengo que hacer una inversión mínima de 600,000 pesos. No, hay gente que ha hecho mensual. campaña con una cantidad de dinero que no se la van a ganar en el periodo que van a estar en el Congreso. Evidentemente, entonces es algo que tenemos que cuestionar. Entonces. El esfuerzo, haga el esfuerzo. Carolina tenía algo para retarla acerca de un letrero que vio en esta época. Sí. Pero después, con el asunto del financiamiento, yo pensaba que las redes permitían compensar ese asunto. Porque entonces quien gana sin supuestamente invertir dinero constante y sonante, ¿cómo lo explico? Tú ganaste y no invertiste lo que están invirtiendo, entonces hay sospecha. Pero cuéntale de hombres trabajando con la mujer enfrente. Sí, cuando sabíamos que venía Claudia, yo casualmente estaba saliendo en un importante mall en el polígono central. Entonces me llamó poderosamente la atención un letrero, porque ahora que estamos hablando de equidad, de género y todo eso, entonces estamos cumpliendo las normas de seguridad y hay un letrero grande que dice hombres trabajando. Y todo el personal tiene todo el protocolo de seguridad y se le está dando ahora participación a las mujeres para trabajar en las obras de construcción. Y justo al lado donde está el letrero, hombres trabajando, hay una chica vestida con ropa de construcción, justo al lado. Entonces yo le voy a tomar una foto a esto y se la voy a llevar para que me explique cómo nosotros como país todavía no hemos cambiado la mentalidad, que hasta el letrero dice, cuidado, hombres trabajando. O sea, pero las mujeres entonces no cuentan. Sí, por eso que es una lucha desgastante bastante, porque por ejemplo, tú me hablabas de que había una joven ahí, sí, y probablemente
ella entendió cuando tú le dijiste, porque en su momento ella no era consciente de que eso de alguna manera la excluía. Sí, porque en la pausa yo le comentaba que yo bajé el cristal y le dije, señorita, usted vio que dice ahí dice hombres trabajando, o sea que las mujeres aquí no trabajan. ¿Usted está consciente de lo que dice ese letrero? ¿Cómo reaccionó? Ella se quedó sorprendida y yo le dije, el letrero debería decir personas trabajando. Con un agravante o algo positivo. Si tú buscas Infotep, las estadísticas de Infotep, y recuerdo porque yo soy muy cercana a Rafael Ovalles y a Santos ahora también, tú ves el aumento de mujeres en oficios no tradicionales, mecánicas, talabarteras, albañiles, de modo que sí se incorporan. Sí. Pero hombres trabajando. Sí. Si usted va pasando por la Winston Churchill en dirección norte-sur, después de la Gustavo Mejía Ricard, a su derecha, usted va a ver ese letrero que dice hombres trabajando. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, algo que de verdad... Ay, no, es en dirección sur-norte. Es a mano derecha donde está claro, el que donde Blue está. Mall, ya. Claro, y el otro hotel que está ahí. Sí, que están haciendo una cosa preciosa ahí, un edificio maravilloso. Sí. El Midtown de la ciudad. El Nueva York chiquito. Claro. Entonces, yo no quiero decir, iba a decir el tema que quiero tratar con Claudia Rita, pero lo vamos a omitir, porque volver a hablar de las tres causales es algo realmente aburrido, pero tenemos que hacer una pausa, Francis. Ahora, yo insisto que si habláramos así, como estamos hablando con Claudia Rita, sí, porque también en una ocasión yo le decía a unos muchachos políticos con un discurso aparentemente disruptivo, yo le decía, pero ustedes son más tradicionales que la generación nuestra, porque ustedes andan con su saco, su corbata, claro, y tienen un discurso aparentemente muy abierto, pero son, bueno, pero Claudia Rita, la experiencia con las tres causales, que también unió a mujeres políticas de distintos partidos, y después yo digo que la plaza, el campamento fue desmontado gracias a decretos y a designaciones, pero ese tema desapareció. Lo Me miró quitaron. como mi mamá, así cuando uno mete la pata. Lo quitaron. Sí, No, que mucho lo quitaron. Entonces, ¿qué queda de eso? Ustedes... Bueno, me preguntaron precisamente en un programa recientemente sobre eso. Yo seguiré siendo causalista, yo creo en las tres causales, incluso para mí es un tema netamente médico. Yo lamento que le hayan puesto una connotación religiosa, porque... no sé, la medicina avanza en función precisamente a que tengamos mejor calidad de vida y entiendo que se trata precisamente de la calidad de vida de una mujer en riesgo de muerte. Es un tema de moderación, no es un tema ni siquiera extremista, porque extremista sería, vamos a decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el aborto libre totalmente y el otro grupo está de acuerdo aunque no haya ninguno. Entonces tú en el medio dices, bueno, pues en estas tres condiciones lo vamos a permitir y ni siquiera pudimos llegar a eso. Lo veo como algo que se ha quedado ahí, así como usted me dice, porque no veo en las redes que se sigue hablando sobre el tema. Veo que entonces, por ejemplo, el hecho de que una representante en un cosa de belleza habló al respecto, pues se le dio mucha visibilidad a eso, pero no lo veo tan duro como debería de estar. Mira, déjeme decirle, ahora que usted habla el enfoque médico, y eso nunca debió estar en el Código Penal, que precisamente las feministas de los años 80 y 90, me sumo, éramos absolutamente más radicales. Claro. Lo que se pedía era la despenalización. Yo pienso que todo esto fue uno de los pactos, gracias a USAID y a todos esos tratamientos con la sociedad civil, que ya no es civil, ya es política y partidista, pero era la despenalización que uno planteaba, porque era un asunto de salud y de opción. Exacto. Bueno, mire, Esperando el Gobierno no es un programa para proselitismo, y eso está muy claro. Pero usted es candidata a diputada por la circunscripción. Claro, y yo tengo curiosidad. Exacto, por entonces, supuesto, ¿qué va a pasar ahí? Claro, Carolina? ¿por qué deberían votar por usted? Sobre todo que le toca también la circunscripción más complicada del país, la más exigente. Usted no vota ahí, así que tampoco le importa. Pero tengo incidencia. Sí, Carolina. Claro. ¿Cómo usted seduce a esa población tan flexible?
Y que se Sí. deja... Sí, claro. Bueno, mira, yo entiendo que uno de los grandes problemas de esta circunscripción, que es una circunscripción evidentemente muy, vamos a decir, emprendedora, es una circunscripción donde se concentra la metrópoli, se concentra mucho el tema de la economía. Es muy afectada no solamente a nivel de nosotros, sino que quizás donde se pueda sentir más. El tema de esa forma de pagar los impuestos que tenemos en la República Dominicana, que es de reporte mensual en vez de un reporte trimestral, que tenemos que pagar un impuesto de una factura que no hemos cobrado y que eso nos genera una mora y nos genera pues una situación de persecución, como si tú desde el principio fueras una persona que trataras de evitar impuestos, y quizás es algo de lo que creo que le está haciendo mucho daño al emprendimiento en la República Dominicana, y eso hace también que de alguna manera u otra se dependa tanto del gobierno, de un cargo del gobierno, de un trabajo, o sea, y que no se pueda, porque cuando entonces las empresas la tienen tan difíciles, entonces tampoco pueden contratar más empleados, aunque sean empleados quizás vamos a decir 2 o 3, tú no puedes tenerlo, sobre todo las personas que trabajan en lo que es la economía naranja, todo lo que es el arte o también multimedia, el desarrollo web y la tecnología, depende mucho de ese sistema de pago, que por eso es que hay tanta fuga de cerebros o personas que terminan dejándose contratar por otros países, entonces están aquí con sede aquí sin pagar impuestos ni nada, y un área como la tecnología, que debería de ser una gran apuesta para nosotros, para el desarrollo de la República Dominicana, para la creación de empleos, está a un lado por eso. Y hay mucha fuga de cerebro, mucha fuga de gente que eran buenísimos en desarrollo, que tuvieron que ir del país por ese tipo de cosas. Un poco hacia atrás, ¿usted ya es candidata o hay que esperar el método que escogió el partido? El método del partido fue por encuestas. Por eso estoy yendo a muchos medios, dándome a conocer, conociendo gente, juntándome con personas también. Y bueno, en octubre se supone que ya, según las encuestas, pues ahí tendríamos la boleta para ser candidata a diputada. Claudia Rita, hablábamos aquí con el amigo Yuri. Sí, claro. Y decíamos que a veces nosotros como electores confundimos el papel de los legisladores. Hoy yo sé, dar caja de muertos, recetas, sí, ese tipo canastillas, de cosas. Canastillas, sí. Habichuela con dulce Semana Santa. Y mesas de dominó. Sí, sin hablar de aquello, de las ficciones de ética. Y recibir currículum para llevárselos a los ministros para que nombren gente, compañeritos. O triturarlo, hay unas trituradoras después. Entonces, ¿cómo...? Y hablar de más leyes realmente es atiborrante, ¿no? Más leyes no, nosotros necesitamos cumplir ellas, de modo que es difícil hacer una oferta que la distinga de otros participantes. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que con el tema a veces se le exige a las personas que lo he visto mucho eso, que están aspirando a la diputación, como que tienen que tener una especie de plan de gobierno como si fuera para presidencia, y un diputado es uno en un grupo de legisladores. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que la población tiene que entender respecto a eso? Bueno, pues primero el papel que tienen las personas que están ahí, sobre todo de tener una tribuna donde tú puedes hablar y puedes manifestar situaciones no solamente de tu comunidad, también de tu país. Entender también la importancia de que en el Congreso tienen que haber personas que tengan cierto nivel pues de conocer el Estado, porque tú no puedes fiscalizar el Estado sin conocer el Estado. Yo trabajé demasiado en el Estado, sobre todo mi último periodo en el Ministerio de Educación, que duré 7 años, fui la primera mujer en informática educativa y fui quien dejó junto a un equipo de personas el legado de la robótica educativa y muchísimas otras cosas, sobre todo el tema de las mujeres, empoderar a las mujeres para que no dejen la ciencia ni las matemáticas y se integren a carreras tecnológicas, que eso se trabajó con Magali Pineda, que en paz descanse, etcétera. Pues entiendo que eso ayuda también, porque hay personas que entran ahí de fly y no conocen ni siquiera cómo funciona el Estado. Usted no conoce cómo funciona el Estado, ¿cómo tú vas a fiscalizar nada? Me gusta además que lo mencione, porque ese es otro de los obstáculos nuestros a no reconocer lo que hemos hecho. Sí. Esa es una discapacidad que tenemos. No quiero decir hándicap, pero es verdad. Y usted 7 años en el Ministerio de Educación, algo dejan. Claro que sí, ¿no? claro que sí. ¿Y dejaron algo ustedes en algún portal?
Bueno, sí. ¿Aparece eso? Sí, claro que sí, esa información está, sobre todo el trabajo que hacíamos respecto al uso sano de Internet. Yo llegué a venir a un programa que usted tenía en otro, no me acuerdo en qué emisora era. Sí, y es del mismo grupo, Fidelity. Ok, sí, ahí en Fidelity, hablar sobre esa iniciativa de Internet sano, que luego terminamos haciendo maratones interesantísimos de cómo el Internet se podía usar de una manera productiva, entre otras cosas. Y bueno, los clubes de chicas con tecnología y esa parte de la robótica educativa fue algo hermoso. Cuando tú ves, por ejemplo, niños del batey alemán utilizando robótica cuando todavía ni siquiera los colegios de clase media tenían la facilidad o cómo integrar la robótica al currículum escolar. ¿Y eso en qué años fue? Eso fue a partir del 2013 hasta el 2020. ¿Y tuviste oportunidad de entrar recientemente y verificar si eso todavía está en algún portal de internet? No creo que eso se haya borrado porque hay muchas cosas en Facebook, etcétera, pero también vi que recientemente pusieron unos campamentos sobre el tema de robótica con los equipos que dejamos ahí, que bueno, ha habido como una especie de delay en entrega. Nosotros teníamos un sistema donde se capacitaban 2 docentes por escuela, sobre todo el área de ciencias y de matemáticas, porque lo hicimos con ese propósito de fortalecer el área de ciencias y matemáticas y las competencias fundamentales que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y todo eso. Entonces, en todo ese trabajo, pues uno, por lo menos yo cuando estoy en los sitios, trato no de entender nada más cómo funciona lo que yo hago, sino también a mi alrededor. O sea que para mí fue una experiencia increíble entrar en el Ministerio de Educación, conocer cómo funciona la docencia. ¿Quién dirigía ese programa específico? ¿El de robótica? Sí. Bueno, lo dirigía yo personalmente y evidentemente pues con el apoyo que me dio el ministro de ese momento, que fue Carlos Amarante Vare. Porque eso no estaba ni siquiera en el plan de gobierno. Yo sencillamente me dieron la oportunidad de estar ahí. Ya yo venía de una experiencia en el Indotel que duré mucho tiempo trabajando con la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el tema de la brecha digital, luego la brecha digital de género, etcétera, etcétera. Y también Magali Pineda tuvo mucho. Claro que sí, claro que sí. Y fue por ella ahí que estamos hablando del tema del Infotep, que el ITLA empezó a separar cuántas mujeres y cuántos hombres estudiaban carrera de mecatrónica y por qué muchas mujeres se inscribían y luego se salían, esa parte del currículum oculto de que hay hombres tan bonitas para estar bregando con esta máquina, para que te va a ensuciar las uñas, o sea, ese tipo de cosas que están en nuestra cultura, que se hace difícil como romper de manera, pues, vamos a decir radical, pero que uno siempre tiene que seguir trabajando y echando para adelante. Entonces fue un programa exitoso. Yo pensando en la advertencia que hizo el presidente ayer, que por cada mentira habrá 3 verdades, me imagino que no habrá 3 verdades que descalifiquen eso que usted ha dicho. Bueno, claro que no, eso es un programa fabuloso. A nosotros además hicimos, fue un programa muy bien elaborado, porque no se hizo con una visión política de ningún tipo, sino que, por ejemplo, personas como Magali, pues, yo también llamé a gente de la industria. En ese momento, pues, hasta Nelson Guillén, que estaban en Indotel. O sea, miren, señores, yo tengo todo esto, ¿qué podemos hacer respecto? Entonces, ahí empezamos a hablar de los talleres, que la experiencia que ya tenía Magali con los clubes de chicas, nosotros lo adoptamos como parte del ministerio, se hizo un acuerdo con la CIPAF, o sea, ahí tú te das cuenta que no hay una visión política, sino más bien de que esas cosas quedaran dentro del Ministerio de Educación. Y no nos quedaron embarazadas ninguna de esas chicas de los 80 clubes, porque, bueno, pues se le daban talleres de autoestima y además estaban muy motivadas y muy comprometidas con algo. Esos son programas de prevención. Lo exacto. Que tú Sin tener que decir, mira, ustedes no van a tener relaciones sexuales. Exacto. Lo que tú inviertes en prevención te ahorra lo que tienes que... Esos niños que no nacieron, no hay que pedirle a la policía que le dé para abajo. Exactamente. Se oye fuerte, Carolina, pero es así. Mire, aquí hay muchas personas que dicen, ¿hasta cuándo va a durar en el partido? ¿Se va o se queda? Todos se van. Usted se queda. Oye, hay que soportar eso, ¿no? No, realmente yo no tengo ningún motivo para irme del PLD. Yo llegué al Comité Central por el voto de los compañeros y las compañeras. Fue la segunda mujer más votada a nivel nacional. También... ¿Y si la seducen del otro lado, del lado de los buenos? ¿Y cuál será ese lado? ¿Y cuál será ese lado? Si los partidos son como los átomos, adentro con protones y neutrones peleando por...
una revolución interna totalmente. O sea, eso es así, eso no hay ningún partido perfecto. Pero creo que el Partido de la Liberación Dominicana es uno de los más democráticos a pesar de lo que la gente pudiera pensar, porque yo he hecho mis quejas, yo hago mis, vamos a decir, mis luchas, digo las cosas que tengo que decir y no puedo decir que de alguna manera me han perseguido por eso. Tú te das cuenta, por ejemplo, hay personas que quizás no estén de acuerdo, te hacen un hielo, pero eso no, eso es algo natural, pero no un tema de reproche o de bloqueo. Y entiendo que hay que darle un chance también, porque yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está es el llamado a la liberación también de las mujeres, porque no es nada más la liberación del analfabetismo, la liberación pues del hambre, entre otras cosas. Entiendo que las mujeres tienen que hacerse conscientes de su propia lucha. Y es una de las cosas que yo critico, cuando me ponen el Día de la Mujer a que a grupos de mujeres luchando por la canasta básica, digo, no, pero es el Día de la Mujer, luchen por sus reivindicaciones, porque la canasta básica nos afecta evidentemente, pero afecta a los hombres también que comen y compran en el supermercado. Entonces, esas son de las cosas que hay que seguir trabajando en ello. Carolina tiene una pregunta sobre seguridad, que es un tema que no tiene que ver con es género. El tema de ella, ya es el tema experta. Sí. Claro, es así. ¿Cómo desde el Congreso vas a incidir para mejorar el tema de seguridad ciudadana? Mira, la seguridad ciudadana es un tema muy integral. Claro, lo primero, ya tú tienes que ser mi asesora principal, Carolina, porque sobre todo lo importante de cada persona que está en la política siempre es trabajar en equipo y dejarse asesorar por quienes saben, expertos en el tema, porque uno experto en todo no es. Pero te formulo la pregunta porque en el Congreso duermen el sueño eterno 13 iniciativas que son determinantes para el sistema de seguridad de la República Dominicana. Una de las cosas que yo considero que le hace mucho daño a esta ciudad, por ejemplo, es el tema de estar en la oscuridad, el tema de tú no poder, por ejemplo, por lo menos ir trabajando por zonas para tú ir liberando ciertas zonas que son más potables de tú caminar a pie. Aquí lo que se va buscando siempre es la forma de entrar más vehículos, en vez de tú decir, déjame yo ir mejorando y tener espacios de ocio, espacios sobre todo en el tema educativo. Tuviste como por ejemplo con el tema eso de los clubes, eso le cambió la vida a muchas chicas. Así mismo es que hay poca cosa que ofrecerle aquí a la juventud. La juventud que tiene una precocidad increíble, la infancia, ¿por qué? Porque lo que hay cerca de su entorno nada más es el colmadón. La familia está en el colmadón, no hay un teatro de títeres, no hay algo que sea para su edad. Vemos que los hombrecitos, las mujercitas, eso como que lo vemos algo normal. Un niño de clase media y un niño de una clase más vulnerable no tienen ni siquiera la misma conversación, porque uno está viviendo su infancia de una manera y de otra. O sea que en el tema de seguridad, esa vulnerabilidad en la que se encuentra la juventud, yo creo que a mí me gusta más el tema de la prevención, evidentemente, porque al final de cuentas... Esa experiencia que tú contabas ahorita es el mejor, es mejor contar, es mejor mostrar experiencias realizadas que decir lo que vamos a hacer. Y yo creo que en ese sentido tú tienes mucho que demostrarle a la gente. Tenemos que concluir aquí esperando el gobierno, porque ya siento los pasos de Iluminada y su tropa. Y muchísimas gracias de verdad, gracias a ustedes, Rita, por obtemperar nuestra invitación. Y ustedes hasta mañana y quédense aquí porque ahí viene el gobierno de la tarde.